Bienvenidos a Fábulas Yorubas. En este capítulo conocerás el legado de las mujeres oriatesas y cómo el espiritismo se entrelazó con la Ocha en Cuba. Un viaje al corazón de nuestra herencia espiritual. En alguna parte de esta serie, ya antes se había explicado que en Cuba fueron las mujeres quienes desempeñaron el importante rol de oriaté, a las que en el siglo XIX se les decía ayagbas. Aunque en ese mismo siglo dicha especialización solo era ejercida por las lucumís y, excepcionalmente, un solo criollo llamado Obadimeyi logró establecerse como tal, fue la mulata Guillermina Castel quien se convirtió en la primera mujer cubana en alcanzar tan alto grado. Llegó a poseer notables conocimientos y participó en numerosos asientos, en tiempos en que el binomio Latuá-Obadimeyi reinaba como monarcas. Su oyugbona, Ayigoró, debió ser determinante en su formación y en brindarle la confianza necesaria para ser aceptada dentro de la comunidad de la Ocha de su época, cuando aún vivían las celosas y vigilantes mujeres lucumís. El prestigio de esta Oló Ochún creció tanto que transmitió todos sus saberes a Carmen Miró, su ahijada Oló Obatalá, consagrada en el año 1930, quien decidió cancelar su vida sexual para consagrarse por entero al trabajo como oriatesa. Y es que una de las limitaciones que impiden que una mujer pueda convertirse en oriatesa es la menstruación, lo cual generalmente la conduce a asumir esta función después de los 50 años de edad. Calixta Morales, Omó Ochosi, Josefina Aguirre, Oló Ochún, Dulce María Calderón, también Oló Ochún, y Delia Espinosa, Oní Yemayá, conocida por el sobrenombre de Delia Malecón, fueron mujeres que a lo largo del siglo XX estuvieron capacitadas para desempeñar ese rol. Otras iyalochas como Caridad Cuesta, Oyarrinú y Aurora Lamar o Batolá ejercieron ocasionalmente como oriatesas. Aseguran los oriateses Omilaí y Obatolá que aquellas mujeres que actuaban como oriaté en realidad eran italeras. Hacían el itá. Cuando eran llamadas a participar en consagraciones de Ocha, llevaban consigo a un hombre para que realizara las ceremonias fundamentales del asiento. Hoy ya no hay oriatesas, pero desde el siglo XIX hasta la década de los años 50, cuando aún vivía Carmen Miró, que fue la última de las grandes, ninguna mujer se atrevió a ejecutar ciertas acciones que entonces eran atribución exclusiva de los hombres. Y conste, no era porque no supieran. En la actualidad, esa responsabilidad está exclusivamente en manos masculinas. En mi opinión, esa pérdida de posición tiene que ver con la esencia machista tanto de la práctica de la Ocha como de la sociedad misma. También influye la conformidad con la que muchas mujeres han aceptado tal relegación. La mujer en la Ocha es madrina, y más allá de esto, solo unas pocas llegan a ser apuona, nada más. Es prácticamente una rareza encontrar mujeres que conozcan el dilogún y lo tiren, es decir, que consulten mediante este. La mayoría, desde la alta proliferación del culto a Ifá que se observó a partir de los años 70, se convierten en apetebí ayafá de los ahuoses, a quienes dedican todo su tiempo. A través de la oralidad se sabe que la mayoría de los santeros del siglo XIX mostraban aversión al espiritismo, al punto de combatirlo en sus casas de Ocha por dos razones. Estaban convencidos de que no provenía de África, y si ya existía el culto a Egun, ¿para qué asumir esa nueva propuesta de los criollitos blancos? De Ángel Lago Vieito, tomo de su serie Fernando Ortiz, y sus estudios acerca del espiritismo en Cuba, lo siguiente. Las primeras manifestaciones del espiritismo moderno comenzaron en 1847, en Estados Unidos, con las hermanas Fox. A partir de 1852, esas creencias se difundieron por el continente europeo. El francés Hipólito Denisard-Rivail, más conocido como Allan Kardec, estructuró y sistematizó la doctrina, la cual expuso en varias obras,
comenzando con El Libro de los Espíritus en 1857. Allan Kardec y sus ideas sostienen la actividad de los espiritistas habaneros. Un folleto que contiene oraciones y rezos puede comprarse en cualquier punto de venta de objetos religiosos. Los médium suelen llevarlo para la realización del espiritismo de mesa en las llamadas misas espirituales. A mediados del siglo XIX, estas ideas llegan a Cuba desde Estados Unidos. La práctica gana adeptos, proclamando la inmortalidad del espíritu y la separación entre éste y la materia, su envoltorio. Así, muchos encontraron en el espiritismo la posibilidad de comunicarse con el pasado. Debe añadirse que el espiritismo nunca se presentó como una alternativa contraria a la fe católica, ni siquiera la confrontó. Si uno se detiene a leer las plegarias y oraciones, abundan en ellas los Padres Nuestros y las Ave Marías. Esto no impidió ciertos encontronazos ni presiones por parte de la habitual intolerancia de las autoridades eclesiásticas o policiales. A pesar del rechazo inicial por parte de olochas lucumís y criollos, ese rechazo fue cediendo con el tiempo. En el animismo africano está la esencia que permitió el encuentro entre la ocha y el espiritismo. Si todo lo que tiene vida en la naturaleza posee espíritu, ¿cómo no establecer un vínculo entre ambas prácticas? Si se estudian a fondo los odunes o signos del Dilogún, se hallarán en algunos de ellos los fundamentos de todo lo relacionado con el muerto, ya sea a través del culto a Egun, propio de Ocha, o del palo mayombe. En Eyoko no solo nace el tambor de Egun de las honras, sino que este Odún, después de muerto, regresa como Egun a la tierra y al no ser tomado en cuenta, comienza a perturbar a los vivos. Por eso, antes de realizar cualquier ceremonia a los orichas, debe hacerse algo al muerto. El refrán lo resume: el muerto parió a Ocha. En Ogundá aparece la esclavización de Egun, es decir, la fundamentación del Egun caldero, una prenda material que luego Obatalá condenó. Mientras que Iroso habla de la prenda espiritual, también con antecedentes en el mayombe, pero sin las complejas ceremonias de consagración que la caracterizan. Ambos odunes legitiman dentro de la santería la tenencia de estos fundamentos de muerto, apropiación del palo mayombe, religión traída por africanos de origen bantú. En Osá, de gran espiritualidad natural, se encierra el ritual del ituto, las honras, el oro a Egun y todo lo fúnebre. Representa el mundo de los espíritus y la actividad de las almas después de destruidas las materias que habitaron. Aunque Oché parece menor en dimensión filosófica, está dotado de gran poder espiritual, por lo cual es fácil deducir que las claves para aceptar la doctrina espiritista ya estaban presentes en la regla de Ocha. Lo que vino después, una vez superado el rechazo inicial, fue acomodar esas claves y hacerlas explícitas dentro de los odunes, tarea que los oriateses criollos resolvieron con eficacia. Así, Osá se enriquece, acoge la posesión de Egun y los conceptos de Egun perturbador o Egun obsesor. Este último también se comparte con Ofún, que rige los misterios y fenómenos. Oché, desde poner flores a Egun, mostrar respeto y admiración por los espíritus superiores, hasta el surgimiento de las misas espirituales para apaciguar espíritus y eliminar enviaciones, abarca múltiples prácticas. En Odí no solo aparece el Egun protector, la misa espiritual, los baños y despojos espirituales y la clasificación de los Egun por categorías y grupos, más o menos adelantados, cordones o comisiones, también se valida la posesión espiritual en humanos y su comunicación mediante el trance. Desde aquí se introduce la noción de patrones doctrinales nuevos, concretamente del espiritismo, con su concepto de medium, media unidad y caballo de trance. En Ovara nace el guía espiritual porque fue allí donde, por primera vez,
un muerto se valió de un vivo para manifestarse y salvar al mundo. Se asume aquí la fiesta Aegun para superar las dificultades, lo que hoy se conoce como cajón al muerto, aporte cubano poco estudiado de fabulosa mezcla religioso-cultural, con elementos musicales del palo mayombe y de la rumba. Iroso indicará la colocación de la bóveda a Egun, y Ogundá señala el cultivo del espiritismo. La atracción hacia el espiritismo no solo fue inevitable, sino que también estuvo motivada por determinadas necesidades económicas. Por ejemplo, el Odún compuesto Oche Tonti Oche prohíbe a quien lo tiene en su heredad asentar o manipular el dilogún, por lo que no puede ejercer como padrino ni como oriaté. Si se trata de hombres, y al margen de otras particularidades propias de esa tierra, pueden llegar a Ifá, pero, en general, quedan destinados al culto a sus orichas sin poder obtener beneficios económicos de ello, como ya lo indica Obara. Ofun Tonti Oche indica que la persona es más espiritual que Olocha. Antes de la aparición del espiritismo, no se sabe cómo hacían los lucumís para, en la práctica, sostener el contenido de ese Odún. La llegada del espiritismo llenó esos vacíos. Ofreció a los oriateses una herramienta útil en los itases, al remitir a los hijos de esos signos a las prácticas espiritistas como médiums, videntes, cartománticos, entre otros. Los hijos de Oche Tonti Oche ya no sufrirían un campo tan limitado. Sus grandes facultades espirituales encontrarían un cauce para realizarse, sobre todo al utilizar esta doctrina como oráculo. Dentro del espiritismo comienzan a aparecer los orichas cuando los olochas se involucran con esta doctrina a finales del siglo XIX. Antes, era raro ver olochas montados por gitanas, árabes o monjas. Más insólito aún era verlos montados por Mamá Francisca y que ella profetizara que alguien era hijo de Obatalá y debía recibir guerreros. A partir de la década de los años 70 del siglo XX, el espiritismo ya está plenamente integrado en la comunidad de la Ocha habanera. Ya no es posible asentarse sin antes conocer el cuadro espiritual, es decir, los Egun guías y protectores. Se vuelven comunes las investigaciones espirituales y se estandarizan las misas de entrada, ceremonias para ofrecer luz a los espíritus y propiciar una llegada sin contratiempos de la Leyo a la Ocha. Si el futuro Iyahuo tiene fuertes inclinaciones espiritistas, se le debe realizar coronación espiritual para facilitar la comunicación con sus guías. Así que Ta Cuñito, Ta José, Panchita Lucumí, Ta Francisco, el Indio, Francisca Siete Sayas, Ma Tomasa, Mainey, Cachirulo, la Gitana, la Conga, Pitirre y otros tantos buenos seres del espacio pronostican y transmiten diariamente sus mensajes a los habitantes de esta ciudad. Llegaron hace casi un siglo y ahí siguen, conviviendo armoniosamente con Santa Bárbara y Yemayá, sin contradicción alguna, develando un nuevo sincretismo sutil en el que decir gitana es decir Ochún, Mamá Francisca es Yemayá, un congo representa a Ogún, Sarabanda, y ciertas monjas evocan a las Mercedes o Batalá. Esta vez no para ocultar, sino por esa capacidad nacional de moler y mezclar. Gracias por acompañarnos en Fábulas Yorubas. Nos vemos en el próximo capítulo, donde la historia y el espíritu siguen hablando. H. Si te gusta mi contenido, sígueme y dame un like cargado de fe para que nunca te falten mis bendiciones.